Y llegamos al día viernes, bendecido día. Continuamos hablando sobre este precioso tema, siempre sobre la gracia, esta perfección que está disponible gratuitamente para todos, porque así lo dice la Biblia en Romanos 5:15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Pero es ejercida activamente solo sobre los hijos de Dios, vale decir, solo los que creen en Cristo pueden recibir los beneficios de la gracia de Dios. Lo podemos confirmar en Romanos 5:17, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En esto se distingue de la misericordia, porque esta sí es sobre todas sus obras. En Salmo 145:9. La gracia tiene características y sus tres características principales son: una, que es eterna; dos, que es gratuita; y tres, que es condicional. Es eterna porque fue ideada antes de ser empleada, propuesta antes de ser impartida. En 2 de Timoteo 11:19 dice que nos salvó y llamó con vocación santa, es decir, eso es un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En segundo lugar dice que es gratuita, ya que nadie la puede ganar o comprar, siendo justificados gratuitamente por su gracia, nos dice en Romanos 3:4. Y en tercer lugar es condicional, ya que solo la reciben los que creen en el Señor Jesucristo. En Romanos 5:17b, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia de Dios manifestada en Jesucristo, por Él y a través de Él, dice en Juan 1:17, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Ello no quiere decir que Dios hubiera actuado sin gracia para con nadie antes de su Hijo se encarnara. En Génesis 6:8 muestra claramente lo contrario. Pero la gracia y la verdad fueron reveladas plenamente o perfectamente cuando el Redentor vino a esta tierra y murió en la cruz. La gracia de Dios fluye para sus hijos solo a través del Cristo, el mediador, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor, dice en Romanos 5:21. Ahora, lo que no es la gracia, voy a mencionar así a grosso modo porque es bastante la información, pero quiero dejar esa información en sus corazones, quiero dejar plasmado para que no nos confundamos. Lo que no es la gracia es la ley, ya que la ley decía: si obedecías recibías recompensa, bendición, pero si desobedecías recibías castigo. Así que como nadie podía guardar la ley, todos estaban en maldición. Nadie podía vivir bajo la ley porque nadie podía guardar o obedecer la ley en su totalidad. Si guardas toda la ley pero fallas en una cosa, te hacías culpable de toda la ley. En contraste, la gracia no es un pacto de obras, sino de fe. Y la ley también tiene sus limitaciones. No se puede justificar, no puede dar vida, no puede dar al Espíritu Santo, no puede dar espiritualidad y no puede perfeccionar o permanecer o permanentemente lidiar con el pecado. Lo que sí puede hacer la ley es traer maldición, traer muerte, o sea, mata, trae condenación, hace que el pecado sea revelado, declara al hombre culpable y mantiene al hombre atado del pecado y la muerte. El propósito de la ley es proveer un patrón de justicia y rectitud,
revelar la santidad y la bondad de Dios, identificar el pecado y revelar al hombre su condición. Y nos lleva a Cristo. Ahora bien, quiero hablarle también sobre los beneficios de la gracia. La gracia trae consigo beneficios, bendiciones y promesas que nunca antes existieron, tales como las de a continuación. Veamos, la primera es un mejor pacto, en Hebreos 8:6. Nos salva, en Tito 2:11 o 3 del 4 al 7. Nos da vida eterna, en Juan 3:16. Nos declara justos, en Romanos 5:17. Nos hace santos, en Hebreos 10:14. Nos revela, nos perfecciona, en Hebreos 10:1-14. Nos da mejores promesas, en Hebreos 8:6. Nos capacita para vivir sobriamente, para vivir justamente, piadosamente y para servir a Dios. Tito 2:11 al 12. Y nos da la promesa del Espíritu Santo en Gálatas 3:12. También nos da la unción del Espíritu Santo en 1 de Juan 2:20. Nos da dones en 1 de Corintios 12, Romanos 12:3-8. Nos da la seguridad de la salvación en Efesios 1:3-14 y recibimos la plenitud de Dios en Juan 1:16-17. Pero ¿cómo recibimos la gracia de Dios? Vuelvo otra vez. La única manera de recibir la gracia de Dios es a través de la fe. Romanos 4:15. Viviendo y creciendo en la gracia de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer esto? A ver, voy a enumerar unas cuantas formas de poder hacerlo, básicas para un cristiano. 1. Permaneciendo firmes y sin volver al sistema de obras, en Gálatas 5:1. 2. No usando la libertad como libertinaje para pecar, en Gálatas 5:13. 3. Amando a nuestro prójimo, en Gálatas 5:14. 4. Siendo controlados por el Espíritu Santo, no por la carne, en Gálatas 5:16. 5. No dando lugar a la vanagloria, en Gálatas 5:26. 6. Restaurando al caído, Gálatas 6:1. 7. Sobrellevando las cargas de los otros, Gálatas 6 del 2 y el 3. 8. Sometiéndonos a prueba, examinando nuestro corazón ante Dios y llevando nuestra propia carga, Gálatas 6 del 4 al 5. 9. Compartiendo con los demás, Gálatas 6:6. 10. No cansarnos de hacer el bien, en Gálatas 6:9 al 10. 11. No despreciando a Cristo, Hebreos 10:29. 12. No dejando de congregarnos, Hebreos 10:25. 13. No recibiendo la gracia en vano, 2 de Corintios 6:1. Confiando en la obra de Cristo. Y yo quiero adicionar una más. Sirviendo sobre todo con gozo a nuestro Creador. Dios es la fuente de toda gracia, mis amadas, porque designó el pacto eterno de salvación. Dios Hijo es el único canal de la gracia. El Evangelio es el promulgador de la gracia y Dios Espíritu Santo es el dador. Él es quien convence de pecado al hombre, quien busca conquistar las voluntades rebeldes, quien busca ablandar los corazones duros, y gloria a Dios por su gracia. Gracias, ha sido un tiempo especial de hablar sobre estas maravillas de la gracia en nuestras vidas. Espero que haya sido también para ustedes, al igual que mí, de bendición poder estudiar juntas. Bendecido fin de semana.